ya que él no pudo avanzar mucho porque no tuvo ir a la clase del miércoles, voy a hacer una introducción así de fórmulas y alguna que otro concepto teórico y después hacemos alguna ejercitación como para que puedan empezar un poquito, ¿sí? Después, igual el lunes el profe les va a explicar todo como debe ser, con toda la teoría correspondiente. Bueno, antes de compartir pantalla y empezar a ver esto, ¿tienen alguna duda con otra cosa que quieran decir? ¿No? Bueno, entonces Perdón, compartimos pantalla. yo le hago una consulta. Había Sí. preguntado si ya había algo de actividades para hacer. Es la primera clase a la que asisto porque me confundí de aula, así que por eso quería saber un poco. Mirá, yo les había dicho la clase pasada que en diagonal a la universidad está, creo, la fotocopiadora Copiar, si no me equivoco el nombre, y ahí está el material. Si lo piden, ahí está el cuadernillo que está toda la parte teórica y toda la práctica. Y ahí pueden ir practicando. O sea, básicamente vamos a buscar el cuadernillo de estadística de esta cátedra y es un único. Claro, es único. Perfecto, bueno, muchas gracias. Vayan a esa fotocopiadora y piden el cuadernillo de Alejandro Oral de estadística y ahí va a tener toda la teoría para que estudien para los parciales y toda la práctica también. ¿Alguno lo pudo comprar ya? Yo ya lo tengo. Sí. Sí. ¿Eso está en digital, digamos, como para verlo en un Excel o algo así? Está en digital, o yo lo tengo en digital, pero no sé si estoy habilitado a pasarlo, porque no sé si tienen, todavía no le pregunté bien, no sé si tienen algún convenio con la fotocopiadora, ¿viste? Así que por ahora no se lo puedo pasar, le voy a preguntar bien a Alejandro, o si no ustedes pregúntenle cuando lo vean, eh, para ver si se los puede pasar. ¿Sí? Lo que dijo Alejandro es que no lo puede pasar por el campus por un tema de no sé qué cosa, pero no por un tema de convenio con la fotocopiadora. Bueno, Que él no tendría ningún tipo de problema, pero no sé por qué hay un contenido que se puede subir al campus, pero si vos lo podés pasar por el chat de acá, que nadie lo ve, no pasa nada. Estaría bárbaro. sí, el problema es que no quiero meter la pata con Alejandro, ese es el tema. No sé si la razón es esa o es otra, por eso le digo. El profesor dijo que le da igual el medio por el cual obtengamos los libros y todo eso, porque dijo que cuando tenía la clase virtual también los tenían por PDF y que a él realmente le daba igual. Sí, se los daban por parte. Bueno, a ver si lo puedo pasar. No sé si en el chat lo puedo adjuntar no sé si no lo estoy viendo, si puedo adjuntar algún archivo. Profe, si no, lo que puedo hacer es dejarle mi mail y yo lo puedo pasar al grupo de WhatsApp. Bueno, dale, mándenme un mail a alguno de ustedes y se los mande y pásenlo y difúndanlo. Bueno, sacándolo del cuadernillo que después se los paso entonces. ¿Hay alguna otra duda que tengan? Hola, buenas noches. Yo tengo una duda de la materia. Sí, No sé si se escucha bien. Sí, te quería sí. preguntar por los cuatro axiomas Sí, vos me habías preguntado por mail, ¿no? de la probabilidad.
Sí, 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 sí. No sé si querés que le respondes por mail y listo, así no pierdo tiempo acá, no perdés tiempo acá. A ver, tengo que rever el cuadernillo y ver si está ahí lo de los axiomas. Si está, después te contesto el chat, el mail y te lo paso. Dale, dale, gracias. Igual ahora vamos a ver algo de teoría. Perdón, ¿qué dijiste? No escuché, perdón. Sobre el material. No, recién sobre el material lo que dije es que o está para comprarlo en copiar o yo después se los paso al mail a alguno de ustedes y después lo difundo. Y después lo que preguntaron recién era si tenían los axiomas de la probabilidad, la parte teórica. Y les dije que después yo me fijo en el cuadernillo, veo si está y se los paso también. Profe, perdón, axiomas de la probabilidad nos referimos a probabilidad puntual, total, todo eso, probabilidad conjunta. No sé cómo está en el archivo, por eso no te puedo confirmar ahora. No sé cómo está puesto. Después lo chusmeo y se los paso. Igual después le voy a pasar el archivo y lo pueden ver ustedes así. No hay problema. Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de compartir pantalla? No, creo que no. Bueno, empezamos entonces. Bueno, traten de, si tienen alguna duda o algo que decir, hablarlo por el micrófono porque el chat no lo voy a tener para verlo mientras estoy con el archivo. Bueno, este es el cuadernillo, ¿sí? Ya tiene 207 páginas. Acá arriba de todo esto está toda la teoría de la primera unidad. Y acá empezó la práctica. Entonces, vamos a hacer, vamos a aclarar un par de conceptos de la teoría y después veremos algo de la práctica, sencillito, y después lo seguiremos el jueves que viene porque no vieron mucho que digamos de teoría. Bueno, mira, hablando de axiomas, me parece que está en esta hoja. Que si está en esta hoja es porque está en el archivo. Bueno, empieza diciendo el archivo, que yo acá hice como un mini resumen, como título que un experimento, nos vamos a tratar con experimentos aleatorios o estadísticos, o sea, experimentos al azar. Vamos a tener un espacio muestral, que son todos los resultados posibles, era como el universal que vimos en la primera clase, ahí están todos los sucesos. En el espacio muestral están los sucesos o eventos aleatorios, como dice acá. Los sucesos que vamos a ver son los incompatibles o mutuamente excluyentes, los compatibles, los dependientes y los independientes. Vamos a ver estos cuatro, con fórmulas y después, bueno, con eso van a ser los ejercicios. Después, acá vienen lo de los axiomas, que por ejemplo el primer axioma dice que la probabilidad de ocurrencia de un suceso A es un número real no negativo. O sea, siempre que calculen la probabilidad va a ser un valor mayor que 0, ¿sí? Va a ser un valor positivo. Siempre la probabilidad va a dar un valor positivo. Después el axioma 2 dice que la probabilidad de ocurrencia del espacio muestral es igual a 1. O sea, lo máximo que yo puedo tener, ¿sí?, es probabilidad 1. Y lo mínimo que puedo tener es probabilidad 0. ¿Sí? Si mi probabilidad me da 1, quiere decir que son toda la totalidad de sucesos que hay dentro del universal o del espacio muestral. ¿Sí? Entonces por eso acá dice que la probabilidad del espacio muestral, que son todos los sucesos, es igual a 1, ¿sí? Que es la máxima probabilidad que hay. Entonces acá dice que de 1 y 2, o sea, de estos dos axiomas, la conclusión es que todas las probabilidades van a estar entre 0 y 1. ¿Sí? O sea que si ustedes un valor les da negativo, o si un valor les da mayor que 1, es porque está mal.
algo hicieron mal. ¿Sí? Siempre tiene que estar entre 0 y 1, que es la probabilidad. O como porcentaje, tendría que estar entre 0 y 100%, ¿no? Bueno, después acá hay un tercer axioma que dice que todos los sucesos están incluidos en el mismo espacio muestral, o sea, todos los sucesos están dentro del universal, y todos los sucesos son incompatibles entre sí si pasa esto. O sea, si yo tengo la probabilidad de una unión de sucesos, la probabilidad de una unión de sucesos es la suma, la fórmula sería la suma de la probabilidad de cada suceso por separado. ¿Sí? Esta sería la fórmula de la unión. Después la vamos a ver más cortita, no tan así. Pero la condición es esa, que la probabilidad de la unión de varios sucesos es la sumatoria de la probabilidad de cada suceso. ¿Sí? Bueno, esos eran los axiomas, los tres axiomas. Después hay tres definiciones distintas de probabilidad. Tenemos la definición subjetiva, ¿sí? Que dice que es aquella que un sujeto establece en base a su experiencia, conocimiento, etc. Es una definición subjetiva, ¿sí? No tiene mucha profundidad esta definición. En cambio, la de acá, definición conceptual o teórica de probabilidad, ¿sí? La probabilidad la definen como un límite, ¿sí? Un límite de h teniendo al infinito de la frecuencia relativa de un suceso, que tiene este dibujo. Esto también es a nivel informativo, no vamos a ver límites ni nada de eso, son distintas definiciones que da el libro. Y la que sí vamos a ver es la última, o sea, sí, la última la vamos a ver en los ejercicios. La definición clásica o de Laplace de probabilidad. La probabilidad dice que es K sobre M. Bueno, K ¿qué es? K es la cantidad de casos favorables a la ocurrencia del suceso A y N es la cantidad de casos totales. O sea, siempre una probabilidad va a ser igual a casos favorables divididos casos totales. Por ejemplo, la probabilidad de que salga 5 en un dado. ¿Sí? Entonces, yo pienso, ¿cuáles serían los casos totales? Los 6 números del dado, ¿sí? El 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, los casos totales, que son 6 posibilidades, 6 valores, iría abajo. Y arriba como numerador hay un 1 porque son los casos favorables. ¿Por qué un 1? Porque en el dado hay un solo 5. ¿Sí? O sea que hay un sexto de probabilidad de que salga un 5 cuando tiene un dado. Lo mismo con la probabilidad de que salga cara en una moneda. ¿Sí? Que salga cara en una moneda, yo tengo cara o seca. Tengo dos posibilidades. Esas dos posibilidades sería el denominador. ¿Sí? Pero yo tengo una sola cara. Por eso es 1 sobre 2. ¿Se entendió esto hasta acá? Sí. Sí, hasta ahí sí. Bien. Bueno, esto es lo básico. Nosotros, los primeros dos es a nivel informativo, el último lo vamos a usar en ejercicios, y son las definiciones que hay, que están en el cuadernillo. Y esto que vimos antes son los axiomas y cuántos sucesos diferentes hay, que son estos 4, y eso lo vamos a ver ahora con fórmula. Y vamos acá. Ahí. Acá dice que el conjunto A y B, o los sucesos A y B, son incompatibles o mutuamente excluyentes. Cuando son incompatibles o mutuamente excluyentes, tienen esta fórmula. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sean incompatibles? Que los sucesos no pueden ocurrir al mismo tiempo. O sea que la intersección es el vacío. ¿Se acuerdan cuando vimos el diagrama de Venn el otro día con los dos conjuntitos que se chocaban en el medio? ¿Sí? O sea, esa intersección es vacía, o sea que en esa intersección no hay nada. ¿Sí? Es un conjunto o el otro, pero no los dos a la vez. ¿Sí? Entonces, cuando la intersección es vacía, eh, unos sucesos incompatibles. ¿Cómo es la fórmula? Parecida a la del axioma que vimos antes. Si yo tengo la unión de dos conjuntos, ¿sí? La fórmula, esto va a ser igual a la probabilidad del primer conjunto más la probabilidad del segundo conjunto. ¿Sí? Van a utilizar esta fórmula cuando los sucesos son incompatibles.
Ustedes se van a dar cuenta cuando yo tengo dos sucesos cualquiera que no pueden ocurrir al mismo tiempo. ¿Sí? Piensen en dos sucesos que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces, si esos dos sucesos no pueden ocurrir, van a ser incompatibles. ¿Sí? Ahí está hay una O, no una I. Sería probabilidad de A o B, no A o I. O sea, A y B, perdón. ¿En dónde hay una O? En esta misma fórmula que está mostrando, como la U no sería una O, La U, B. bien, sí, eso después lo iba a decir en un ratito. Sí, la U, la que es la unión, en los ejercicios va a aparecer como una O. ¿Sí? O sea, o pasa esto o pasa lo otro. ¿Sí? Entonces, si yo le digo, haya la probabilidad de que sea hombre o mujer. ¿Sí? Un ejemplo así. Entonces, como esos dos sucesos no tienen intersección, no pueden pasar las dos cosas a la vez, van a ser incompatibles. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo pasa esto o lo otro, bien, y son dos sucesos que no tienen intersección, o sea, que no se pueden ocurrir al mismo tiempo, utilizo esta forma. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia con compatibles? Dos sucesos son compatibles, A y B, cuando ocurren al mismo tiempo, o sea que sí tienen una intersección. O sea, la intersección es distinta del vacío. ¿Bien? Que es el ejemplo que yo di el otro día. Por ejemplo, el ejemplo que di fue que si en una clase la cantidad de hombres, ¿cuántos hombres hay? Y cuántos usan anteojos. O sea, ser hombre y usar anteojos puede ocurrir al mismo tiempo. O sea, tiene una intersección. ¿Sí? Entonces son compatibles los sucesos. Lo único que tiene dos fórmulas, es los compatibles. La primera fórmula es que la unión es igual a la suma de las dos probabilidades de cada suceso menos la probabilidad de la intersección. Y la otra fórmula es la probabilidad de A, unión excluyente B, porque la otra era unión incluyente. Esta es unión excluyente cuando está así. Que es la sumatoria de las dos probabilidades menos dos veces la probabilidad de la intersección. ¿Bien? ¿Cómo van a ver la diferencia? Se lo puse acá entre paréntesis. La primera, que es la incluyente, va a aparecer una O en el problema. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre o use anteojos? Entonces es una unión. ¿Sí? Y después el otro va a aparecer como un o bien. ¿Sí? O decir esto de, también de, no, va a decir esto, va a decir un o bien. Vamos a dar cuenta después. O sea, cuando yo tengo dos sucesos que son compatibles, que pueden ocurrir al mismo tiempo, y está hablando de que o pasa esto o pasa lo otro, pero no las dos, ¿sí? Eh, también tiene que ver con esto, con la unión excluyente. ¿Sí? O sea, cuando aparece O, uso la primera, cuando aparece O bien, uso la segunda. ¿Sí? Y son compatibles porque tienen intersección, pueden ocurrir al mismo tiempo. Esa es la diferencia con el anterior. ¿Se entiende hasta acá? ¿Podría repetir por qué en la última es probabilidad de A más probabilidad de B menos 2 por la probabilidad de AB? ¿Por qué pasa eso? Claro, ¿por qué es 2? Porque ustedes van a tener, esperen que le voy a hacer un dibujito. Así podemos. Igual eso después el profe se lo va a aplicar el lunes, pero igual les doy una orientación. No, no, no. Bueno, si yo tengo el espacio muestral y tengo los dos conjuntos, ¿sí? Yo pinto Bien ahí. Yo pinto el primer conjunto, que va a ser el conjunto A, lo pinto entero. Este es el conjunto A. Y después voy a pintar el B, así. Entonces, adentro
hay dos intersecciones, o sea, hay dos colores. ¿Ves que está el color rojo acá dentro de la intersección? Acá abajo. ¿Sí? Hay dos colores, el rojo y el verde. Entonces, se le resta dos veces la intersección, porque yo le tengo que sacar la parte de A que está en rojo y la parte de B que está en verde. Entonces se sacan esas dos posibilidades. Por eso es que está el 2 por, ¿sí? En diferencia del otro. ¿Se entiende ahí? Ah, ok. Sí, sí. O sea, básicamente desaparece lo del medio. Solamente queda lo rojo de la izquierda más lo verde de lo de la derecha. Lo del medio no existiría. ¿Sí? Perfecto. Y, profe, cualquiera de las dos fórmulas sirve, tanto la que multiplica con 2 como la que no. Claro, pero depende del problema cuál usás. Si te aparece una O solamente, usás la primera. Si te aparece una O bien, usás la segunda. ¿Sí? Hay que ver el enunciado del problema. Entonces, conclusión, dijimos que compatibles es cuando son dos sucesos que no Profe, tienen... ¿repetís lo último que dijiste? ¿De Perdón. qué? ¿Cuándo se hace en cada caso una u otra? No entendí. Que cuando a mí el problema me aparece una O, como dije recién, la probabilidad de que sea hombre o use anteojos, se utiliza esta fórmula. ¿Sí? Ahora, si te dice la probabilidad de que sea hombre o bien use anteojos, ¿sí? O algún otro ejemplo, es la segunda, ¿sí? Depende de esas palabras. Entonces, decía que cuando Genial, son... gracias. De nada, decía que cuando son incompatibles, entonces, diferencias entre incompatible y compatible. Incompatible es que no pueden ocurrir al mismo tiempo, son dos sucesos que no tienen intersección. Y compatibles son dos sucesos que sí tienen intersección, o sea que sí pueden pasar al mismo tiempo. La de incompatible solamente es la suma de las dos probabilidades, la unión, y en la compatible es la suma de las dos probabilidades y le resto la intersección. ¿Sí? Eso es lo que cambia en cuanto a concepto y en cuanto a fórmula. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Yo vi en unos apuntes, por ejemplo, en el caso de los sucesos incompatibles, que te ponen A, pancita para arriba, B, igual, y te ponen el 0 con una raya dentro. Sigue siendo, o sea, es 0, ¿no? ¿Por qué le ponen la... A ver, ¿Entendés lo que te repetime. digo? Le ¿Me ponen dijiste el C? A, no, A, pancita para arriba como intersección, B en los excluyentes. Igual ponen el 0, pero trazado con una raya, Ah, es el atravesando el vacío. 0. Es el vacío. Esto significa vacío. O sea, eso me está diciendo que, claro, que la intersección es vacía. Claro, que no existe la intersección. Y en los compatibles sería que la intersección es distinta al vacío, digamos. O sea, que Exactamente. me Ahí. da un resultado. Exactamente. Ah, perfecto, Exacto. gracias. Fíjense que en la fórmula, para incompatibles no se utiliza la intersección, pero para compatibles sí necesito saber la intersección en ambos casos. ¿Sí? O sea, cuando no tengo intersección, utilizo lo de incompatibles, y cuando sí tengo intersección, utilizo lo de compatibles. ¿Bien? Sí, acá entre paréntesis puse A intersección B es igual del vacío, A intersección B igual al vacío. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Puede que en el apunte esto lo digan como suceso, unión, incluyente y excluyente? Claro, la primera fórmula es incluyente y la segunda es excluyente. Tal cual. Ok. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Se entiende hasta acá? No. Bueno, seguimos entonces. Después viene A y B si son independientes. Esto pasa cuando un suceso no altera otro suceso, ¿sí? Que dice con reposición. Por ejemplo, el ejercicio que vamos a ver seguido es que yo tengo en una bolsa bolillas con números, podríamos decir, o bolillas de colores. Entonces, si yo saco una bolilla y después la repongo, o sea, la vuelvo a meter, ¿sí? Ese suceso de que yo saqué la bolilla no va a alterar a la ecuación, podríamos decir, porque yo lo voy a volver a meter. O sea, va a volver a tener la misma cantidad de bolillas, ¿sí? Así que
cuando yo tengo reposición, o sea, saco una bolilla y la vuelvo a meter, ¿sí? Significa que son independientes, ¿sí? Porque un suceso no altera al otro. Al reponerlo, no altera la finalidad. En cambio, los dependientes, que son los de abajo, ¿sí? Acá sí un suceso altera al otro. Porque acá yo saco la bolilla, pero no la repongo. Entonces la probabilidad me va a cambiar. Entonces, al sacar esa, yo voy a tener otra probabilidad. ¿Se entiende la diferencia entre los dos? Sí. Sí, sí. Bueno, y ahora vamos con la fórmula. Si son independientes, yo me estoy refiriendo a la intersección. Entonces, la probabilidad de la intersección va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Sí? Las uniones siempre son sumas y las intersecciones son multiplicaciones. ¿Sí? Acá en un costado le puse que la intersección se traduce como una I. ¿Sí? O sea, en el problema ustedes van a ver. Bueno, allá la probabilidad de que sea hombre y use anteojos. ¿Sí? Entonces, cuando yo ya tengo esa I, quiere decir que va a ser una multiplicación, que van a ser sucesos independientes. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Sí, profe, pero ahí pone que donde dice probabilidad de A y B, va probabilidad de A, intersección B. Claro, cuando ustedes ven AB y no está no está la intersección, ¿sí? Es porque la intersección la van a anotar siempre así. La intersección no la ponemos, o sea, no ponemos la U dada vuelta. Cuando hablamos de Ah, ok. intersección, directamente ponemos A y B y ya está. Ya me doy cuenta que es una intersección. No la ponemos, no hace falta. Ahora, cuando hay una unión, sí ponemos la U. La U no se excluye, la U hay que ponerla. Pero en la intersección puedo no ponerla y se entiende que es una intersección. ¿Sí? Cuando pongo dos letras juntas, quiere decir que es una intersección. Ok. Bueno, y la fórmula de dependientes, ¿sí? Aparece con un condicional, se dice. Fíjense que acá está, la probabilidad de AB, que es la probabilidad de la intersección, es igual a la probabilidad del condicional AB por la probabilidad puntual de B. Bueno, lo nuevo acá es el condicional este que tiene como una rayita, ¿sí? Tiene como una rayita ahí que separa los dos conjuntos. Acá despejando la fórmula, ven que el condicional, la probabilidad del condicional es igual a la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad puntual. Bueno, ¿cómo me doy cuenta cuando tengo un condicional? Con estas palabras que puse acá, sabiendo que, dado que. Ustedes van a ver que si dice, ¿cuál es la probabilidad de que pase esto sabiendo que pasó esto? ¿Sí? Cuando ya me aparece el sabiendo que, quiere decir que es un condicional. ¿Sí? Sí, ¿cuál es la probabilidad de que pase esto sabiendo que pasó lo otro? ¿Sí? O dado que pasó lo otro. Mayormente es como un causa y consecuencia. ¿Sí? Tengo un dato que sé y uno que no sé. Siempre el dato que yo sé, o sea, el suceso que yo sé, va a ir segundo, o sea, va a ser B, va a ser la letra B. Siempre va a estar segundo el dato que yo sé. Y el dato que no sé, que lo tengo que calcular, va a ser el primero que sería la A. ¿Bien? Yo voy a tener un dato que sé y otro que no. Por eso es el sabiendo que. ¿Se entiende? Voy a hacer una Sí. pregunta relacionada con las independientes anteriores. Sí. Cuando estás calculando la probabilidad, ¿estás calculando de que salga la intersección de los dos conjuntos? Claro. Estoy calculando la intersección en el independiente. Pues estoy calculando de que salga la intersección. Esa es la Claro. idea, ¿no? La, O sea, no sé, la probabilidad de la intersección entre esos dos sucesos. está bien. Eso estoy calculando. O sea, porque son independientes, pero en cierta manera están relacionados totalmente, porque tiene que salir los dos. Sí, sí, sí. Independiente tiene que ver con lo de que se repone y un suceso no altera al otro, no con que sean separados. Está bien, está bien. Eso de separados tiene más que ver con el primero, con incompatibles. Eso sí Sí, están separados. gracias. Disculpa, una De nada. pregunta. Sí. Más arriba, en Laplace, Ah, sí. ¿qué dice donde
O sea, ¿qué significa la K? Que no entiendo qué dice al final. Esto es lo que Cantidad de hablábamos antes, casos. es la definición clásica de esta, que es cantidad de casos favorables Ah, ok. sobre cantidad de casos totales. Ah, Esto ok. era lo que dijimos antes con el dado. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 5 en un dado? Bueno, un sexto, porque tengo un 5 sobre 6 posibilidades, o sea, sobre 6 números del dado. ¿Sí? Eso era Ok, favorable. gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, una consulta. Sí. Ahí en variables independientes, a la izquierda dice probabilidad de A, ¿cómo se lee? ¿Tal que B o sobre B es igual a la probabilidad de A? ¿Cómo es eso? Sí, lo puedes leer como probabilidad de A condicional B o la probabilidad de que sabiendo B pase A. Lo puedes hacer de esas dos maneras. Bueno, esto de acá al costadito no se los dije todavía, pero o sea, si el condicional AB es igual a la probabilidad de A, ¿sí? Termina siendo un suceso independiente. Porque fíjense en la fórmula de dependiente. De dependiente, sí. Vieron que acá dice probabilidad de A condicional B. Si esta probabilidad de A condicional B llega a ser igual a la probabilidad de A, ya no sería un suceso dependiente, sería un suceso independiente. ¿Sí? Porque reemplazaría la probabilidad de A en condicional B con la probabilidad de A. Y estaría en la fórmula de independiente. ¿Sí? Entonces, cuando el condicional es igual a A, o cuando el otro condicional, la inversa, es igual a B, ¿sí? Estoy con la misma fórmula de independiente. ¿Sí? Por eso puse eso, esa condición. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? O sea, perdón, no es que estás en dependientes. Te lo repito Sí. a ver si entendí bien. Y en la parte que dice P de A sobre B. Sí. Si eso llega a ser igual a la Si eso probabilidad de A, en claro, realidad es un suceso independiente, ¿no? es Dependiente. independiente, no es que reemplazas eso en la fórmula de dependiente, No, no. como P de A, no. No, no, no. Sino que se va a la fórmula de del independiente Claro, directamente. se va directamente a la independiente porque como son iguales, entonces no era dependiente, era independiente. Ok, gracias. Una consulta. Sí. No entiendo bien la línea que hay, por ejemplo, en dependientes en la fórmula P A barra B. Esa es la probabilidad condicional. La barra significa condicional. ¿Sí? Ok, Esto se puede leer como hallar la probabilidad de que ocurra A sabiendo B. Se puede leer ok, así. gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Consulta, ¿podrías repetir cómo de la dependiente puedo encontrar la probabilidad de A? O sea, que probemos que sea independiente. ¿Cómo encontrar? Habría que ver el problema, no es que haya una fórmula para eso. Nosotros lo que decíamos era que si yo llego a tener la probabilidad puntual de A y llego a tener también Ok. la probabilidad condicional de AB, si esos dos llegan a ser iguales, entonces no es un suceso dependiente. Estaría equivocado, es un suceso independiente. Ah, ok, perfecto. Igual se supone que con el enunciado del problema deberíamos detectar si es dependiente o independiente, ¿no? O Sí, sea, sí, nada sí. más, si es igual sería que estaríamos haciendo Lo van a algo por error. detectar porque en independientes aparece la letra I. Si yo tengo la probabilidad de que sea hombre y use anteojos, ya por esa I es independiente. Ahora, Ok. si dice allá la probabilidad de que sea hombre sabiendo que usa anteojos, ya es un dependiente, es un condicional. ¿Entiendes? Sí, gracias. O sea, en el enunciado ustedes se van a dar cuenta por lo que dice. Si es una O es una unión, si es una I es una multiplicación independiente, si es un sabiendo que es una dependiente. ¿Bien? Todo depende de las frases, de las palabras, o de cómo yo interpreto el enunciado. ¿Alguna otra duda? Bueno, seguimos.
Vamos a tener otra fórmula, dice acá, suma de probabilidades condicionales para dos sucesos complementarios condicionados por el mismo suceso. Bueno, acá dice que la probabilidad de A condicional B más la probabilidad de el complemento de A sería cuando tiene una rayita arriba, o no A, la probabilidad de el complemento de A condicional B es siempre igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? Porque estas dos probabilidades son complementarias, ¿sí? Cuando el primer suceso, o sea A, aparece el suceso A y después el complementario de A, solamente con el primer suceso, quiere decir que estas dos probabilidades sumadas van a dar 1. ¿Sí? Siempre cuando está primero el suceso en la primera probabilidad y en la segunda probabilidad está ese suceso pero el complementario. Siempre pasa con el primer conjunto, con el primer suceso que es el A. Si yo tuviera un complementario en el B, en el segundo, ya no cumple con esto de que es igual a 1. ¿Sí? Siempre tiene que ser el primero que aparezca el complementario. ¿Se acuerdan lo que era complementario? Y 1 menos la probabilidad de A, ¿no sería? Claro. O sea, 1 menos la probabilidad te va a dar el complementario de ese suceso. ¿Sí? Bueno, estas dos probabilidades son complementarias, por eso la suma da 1. ¿Cómo, cómo se llega a esto que da 1? Bueno, acá hay una mini demostración que dice, si yo tengo la probabilidad de A condicional B, ¿sí? La fórmula que está acá arriba del condicional era la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de B. Bueno, ¿qué fue lo que puse acá? La probabilidad de intersección sobre la probabilidad de B. Después el otro condicional, que es A complementario condicional B, tiene la misma fórmula. Es la probabilidad de la intersección de esos dos sucesos sobre la probabilidad de B. Bien, en ambos casos utilicé la fórmula de condicional, de dependiente. Si yo hago una suma de fracciones acá, porque son fracciones, el denominador, como son iguales, dejo el mismo denominador y los numeradores se suman. Bueno, ¿cuánto daría esta suma? ¿Sí? La probabilidad de la intersección entre A y B y la probabilidad de la intersección entre no A y B. Bueno, eso si yo lo hago en un diagrama de Venn, me va a quedar acá como está acá arriba. ¿Y qué quedó todo pintado? Quedó pintado todo el conjunto B, o sea, toda la probabilidad de B. Eso quiere decir que esta suma es igual a la probabilidad de B. Por lo tanto, me quedó probabilidad de B dividido probabilidad de B, como son iguales, eso me va a dar 1. Esta sería la demostración que dice que esta suma siempre va a dar 1 porque son complementarios. ¿Se ve eso? ¿Se entiende? Sí. Esta es una fórmula más que en algún ejercicio puede ayudar, ¿sí? Porque capaz que yo tengo el dato de cuánto es la probabilidad de A condicional B, ¿sí? Y capaz que la pregunta me pide cuál es la probabilidad del complemento de A condicional B. Entonces yo con esta fórmula lo puedo sacar, ¿sí? Eso es lo importante. Pero siempre tengan en cuenta que el complemento es del primer suceso, o sea, del suceso A. Del B no, siempre del primer suceso. Una pregunta. Sí. ¿Ocurriría lo mismo si no sé cómo se llama, pero la barrita que está arriba de la A está sobre la B? La barrita de A sería el complemento de A sería. Ok, ¿será lo mismo si está sobre la B? No, si está sobre la B no se cumple, por eso siempre tiene que estar en el primer suceso, en el A. Ah, ok. Ok. En relación a eso, una pregunta. Sí. Justamente en la primera parte nosotros encontramos la intersección entre A y B, ¿está bien? Las probabilidades de P, o sea, tenemos la suma de dos probabilidades. La Sí. primera es la intersección, ¿está bien? No, acá la suma son dos condicionales, es la suma de dos condicionales. Más abajo a la derecha, cuando hacemos la comprobación. Ah, la demostración, sí. La demostración. Vos estás poniendo que la probabilidad de A por B es igual a la probabilidad del A rayita B, ¿está bien? La primera pata sería la intersección de A y B. Sí.
Y la otra, ¿por qué es B y y no el resto de A? Acá donde estoy poniendo el cursor, ¿decís? Más a la derecha. Acá. Sí, vos tenés ahí una suma en el numerador. Ah, estas dos intersecciones, sí. En el primero es la intersección de A y B, ¿está bien? Sí. Y el segundo, ¿por qué es el resto de B y no el resto de A? Que es el... ¿En dónde ves el resto de ¿En el gráfico? En el gráfico que está subrayado. Sí, que está... Ah, por el gráfico le decís. Bueno, Sí. por el gráfico hay que demostrarlo con conjuntos. Ahora te lo pinto. Mirá. Si vos tenés el diagrama, yo tengo los dos conjuntos. Y yo tengo, primero es la probabilidad de la intersección entre A y B, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos a poner la letrita, este es A y este. Bueno, entonces yo pinto la intersección entre A y B. Es esta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero la otra probabilidad es la intersección entre no A y el conjunto B, ¿no? Bueno, fíjate. No A es todo menos el conjunto A. O sea, sería... Mirá bien cómo lo pinto. Todo menos el conjunto A. Esto, todo lo que pinté en verde, es el complemento de A. Es no A. ¿Sí? Ahora, si es la intersección, para que lo escribo, entre el complemento de A y B, ¿sí? ¿Cuál es la intersección entre el complemento de A, que es lo verde, con todo el conjunto de B? O sea, ¿en dónde se cruzan? ¿Se ven el gráfico? Yo tengo el conjunto B. Había parado el micrófono. No A implica que cualquier elemento dentro del universo que no pertenece a A. Sí. Está bien. No Ahora había sí. entendido que era Si no yo A. si yo el complemento de A, que es todo lo verde, hago la intersección con el conjunto B, o sea, busco en dónde se chocan, en dónde pasa al mismo tiempo, sería este pedacito de acá. Sí, sí, ahora entiendo. Bien, entonces, ¿qué quedó pintado? Lo azul y lo rojo. O sea que es todo el conjunto B. Sí, está bien, está bien. Ahora me queda claro. Bien. No entendía la definición de que era no A. Claro, no A es todo menos A. Por eso el gráfico quedó pintado así como puse acá. ¿Está bien? Pero, ¿por qué te queda, profe, por qué te queda pintado A si es justamente el complementario de A lo que estás buscando? ¿Por qué me queda esto pintado en rojo, decís? Digamos, el rojo vos lo incluiste, yo pensé que lo ibas a excluir, por eso No, me cerró. lo incluí porque es la suma entre dos probabilidades. Es la suma entre estos dos. ¿Sí? Lo que está en azul, es la probabilidad esta. Sí. Y lo que está en rojo es la probabilidad esta. ¿Sí? Entonces, como se suman, tengo que tener en cuenta las dos, porque se suman, o sea, se unen. Sí, sí, seguro. Ok. Entonces, Ok. ahí queda. Está. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿esta fórmula siempre da 1? Esta, sí, si pasa, si tiene esta misma estructura, siempre da uno. Porque una es el complemento de la otra. Vamos hasta ahí, ¿alguna otra duda? Así sigo. Un segundito O para sea, volver al anterior para dar la fórmula, por favor. o sea, si no da 1 porque algo hicimos mal, digamos. Claro, igual mayormente yo les voy a dar, o sea, el enunciado les va a dar una probabilidad y la otra no se la van a dar. Entonces, ¿qué haces? Esa probabilidad que te da, lo pasás restando para el otro lado, te va a quedar uno menos esa probabilidad, y eso que te da de la resta va a ser el valor de la otra probabilidad que no tenía. ¿Sí? O sea, no va a haber chance de que te equivoques. Joya. ¿Alguna otra duda? Paso con el siguiente. No, seguimos.
Después va a Profe, venir- yo solamente quería hacerte una aclaración porque estaba pensando. Cuando vos hiciste el gráfico del segundo, viste que y graficaste dos cosas. Ahí está, Ajá. cuando pusiste el verde. En realidad no sería solamente B, porque vos pintaste con verde todo, pero en realidad no es la intersección de no A con B. Claro, la intersección de no A con B es lo azul. Claro, Sí, es lo azul. pero hay dos partes. Es la unión sumada entre A y B, que es lo rojo que hiciste, eso está perfecto. Y Sí. lo otro cuando es no A y unión B. No, o sea, es Intersección. solamente la parte azul. Claro, No, porque solo lo- me confundí lo que pintaste en verde. Ah, pues sí, porque les quería mostrar qué era el complemento de A. Lo verde es el complemento de A. O sea, lo Claro, verde es solamente el complemento de A. Solamente eso. claro, eso, ahí está, perfecto. ¿Sí? Eso. El resultado es lo que está en el azul más lo que está en rojo. Lo verde no. Bueno, vamos con este. Dice, tablas de contingencia o de doble entrada que solamente sirve para dos sucesos, cuando tengo dos sucesos. Esto lo vamos a ver mejor en un ejercicio. Acá no sé qué tanto lo van a entender. Pero tienen una tabla de totales y una tabla de probabilidades. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se llenan? O sea, ¿cómo se forma? Yo voy a tener dos sucesos. El suceso A y el suceso B. Y cada suceso tiene su complementario. Que va a ser el complemento de A y el complemento de B. Con esto voy a armar una tabla de doble entrada. Los cuatro casilleros de adentro son las intersecciones. La intersección de A con B, la intersección de A con complemento B, la intersección entre complemento A y B y la intersección entre los dos complementos. Esos son los datos que van a estar en el medio. Y después en los extremos, ¿sí?, va a estar la probabilidad puntual. La probabilidad puntual de B, la probabilidad puntual de no B, la probabilidad puntual de A y la probabilidad puntual de no A. Y esta N es la total de elementos, es la población o la muestra. ¿Sí? Es la totalidad de elementos que hay. La tabla de totales se usa cuando les da valores numéricos y no les da probabilidades. ¿Sí? O sea, cuando te dice que la intersección, o sea, la cantidad de hombres que usen anteojos, que es una intersección entre dos sucesos, son 10. ¿Sí? O sea, te dan números enteros. Eso es una tabla de totales, o sea, lo lleno con esos números. En cambio, la tabla de probabilidades, lo que tengo que hacer es dividir cada uno de esos números por la muestra, o sea, por la cantidad total de personas. ¿Sí? Porque una probabilidad, ¿qué es una probabilidad? Casos favorables sobre casos totales. O sea, 10 personas que usan anteojos sobre la totalidad que pueden ser, no sé, 150. ¿Sí? Entonces, la de totales se llena con números enteros, con cantidades. Y la de probabilidades se llena con los datos de probabilidad, todos los datos que están entre 0 y 1. ¿Sí? 0,15, 0,25, por ejemplo. Como es una tabla de doble entrada, la suma de estas dos intersecciones, ¿sí?, que están en el medio, me debería dar B. ¿Sí? Y la suma de estas dos intersecciones que están acá me debería dar no B. ¿Sí? O sea, todo les tiene que dar justito. O sea, todas las sumas tienen que dar el otro. Estas dos sumas me tiene que dar este. ¿Bien? En eso consiste la tabla de entrada. Después vamos a ver un ejercicio y lo vamos a llenar para que lo entiendan mejor. Esto es como muy al voleo, porque son puras letras. Pero esta es la idea, que yo con una tabla de doble entrada puedo hallar varios datos que voy a necesitar en ciertas preguntas de cada ejercicio. ¿Sí? Y se nos va a facilitar mucho hacer la tabla de doble entrada en un inicio para después ir contestando las preguntas. Bueno, ¿alguna duda con esto? No, profe, ¿podés repetir que estaba copiando cuándo se usa cada una? Nada más eso. Como cada una. Sí, me dijiste la tabla de totales cuando eran números. Ah, la tabla de totales cuando son números enteros, o sea, cuando son 10 personas, 15 personas, 30 personas, ¿sí? En cambio, la tabla de probabilidades es la probabilidad, ¿sí? O sea, es esa cantidad de personas sobre la total, sobre el total. O sea, eso me va a dar una probabilidad, me va a dar valores con coma, 0, y algo, 0,15, 0,28, 0,39, ¿sí? Eso es lo que Profe, una consulta. La sí. tabla de totales entonces sería para números exactos, números exactos no, o sea, como dijiste, 1, 2, 3. Cantidades.
5, claro, cantidades. Y la otra se podría decir que es de porcentajes, la de Claro, probabilidades. de probabilidades que son números entre 0 y 1. Por eso acá, en el total, hay un 1, porque es lo máximo que puede dar una probabilidad. Listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y por último, tenemos estas dos fórmulas, que es la probabilidad total y el teorema de Bayes. ¿Sí? O sea, la probabilidad total es saca una probabilidad puntual de un suceso. Por ejemplo, del suceso A. Yo tengo que sacar la probabilidad del suceso A. Bueno, va a tener esta fórmula. Va a ser la sumatoria de todos los condicionales multiplicada por la probabilidad puntual del segundo suceso. ¿Sí? ¿Cómo me voy a dar cuenta de usar probabilidad total? Porque me va a dar, el enunciado me va a dar varios condicionales, ¿sí? O sea, varios datos de condicionales, y me va a dar los datos de esa probabilidad puntual. ¿Sí? Porque yo cuando tengo una probabilidad puntual, la podría sacar, como probabilidad de A, lo podría sacar con esto de casos favorables sobre casos totales, ¿sí? Como vimos antes, como lo del dado, que salga un 5 en un dado. Pero yo en el problema no voy a tener esos datos. O sea, en el problema voy a tener puros condicionales y puros probabilidades puntuales. ¿Sí? Cuando tengo todos esos datos, puedo usar la probabilidad total para hallar esta probabilidad puntual. Tiene una explicación esto, más grande, con gráfico y todo, pero no me quiero ir mucho por las ramas porque después se lo va a explicar el profesor. Seguramente se van a acordar de mí el lunes, cuando vean este gráfico, que seguramente lo va a hacer, no sé si ya lo hizo, pero va a hacer un gráfico así, partido en 3. Entonces van a tener un solo conjunto, un solo suceso, pero que está partido en 3 partes. ¿Sí? Con este dibujito, que es un diagrama de Venn también, se lo va a explicar el profe de dónde sale esa fórmula, después el lunes. Después vamos a ver en qué ejercicios con un enunciado, para que se den cuenta cuándo se utiliza. Y el teorema de Bayes es una probabilidad condicional. ¿Sí? Entonces, yo cuando me aparece una probabilidad condicional lo puedo calcular con los sucesos dependientes, como vimos antes, que tenía la fórmula de una probabilidad condicional, o con el teorema de Bayes. ¿De qué va a depender de cuál usar de las dos? Depende de los datos que tengan el problema. Si tengo ciertos datos, voy a poder usar la de sucesos dependientes, y si tengo otros ciertos datos, voy a poder usar el teorema de Bayes. Y el teorema de Bayes está relacionado con la probabilidad total, está de la mano. O sea, el denominador es la probabilidad total que vimos antes en la fórmula. Siempre en un ejercicio les va a pedir primero la probabilidad total y después Bayes. O Bayes y la probabilidad total. Siempre están de la mano. O sea que si en un ejercicio le piden uno, el otro va a estar seguro. ¿Sí? Porque necesito uno para sacar el otro. Bueno, estas serían todas las fórmulas que vamos a usar para la unidad 1. ¿Sí? Ahora lo que nos falta es leer el enunciado, poner los datos y tratar de interpretar qué fórmula usar ante todo eso. ¿Sí? Tengo una Eso preguntita es lo que tenemos, el rápida. objetivo nuestro. Sí. Perdón, Sí. Probabilidad total. PDA, ¿viste cuando está la sumatoria? Abajo que dice I igual 1. Sí, dice de 1 hasta n. Es una forma de escribir la sumatoria. Ah, O ok, sea, ok. del primer elemento hasta n, que es la muestra, que es el último elemento. De 1 a 100, ponele. Ah, está bien. Perfecto, gracias. Suponete que un problema te da 100 condicionales. Entonces ahí pones de 1 a 100, porque hay 100 condicionales. Perfecto. Esa es una manera matemática de escribirlo. No afecta a lo que vamos a hacer. ¿Alguna otra duda? Sí, ese I o ese J que está lo de la A es como poner B o significa otra cosa. ¿El SI o el SJ? No, Claro, es otro sí, suceso. Es como poner B. ah, ok, por eso lo transformé a escribirlo.
Está puesto así porque tiene que ver con la escritura de la sumatoria. Tiene que ver con una escritura matemática. Por eso está puesto así. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Bueno, acá también nosotros conocemos CIJ. CIJ lo conocemos, como para Saba en el anterior, que Andrei lo conocíamos. los datos, sí, van a saber los datos. Van a tener todos los datos. La idea es leer el problema, identificar qué datos tengo y en base a esos datos me fijo qué fórmula puedo usar. O sea, qué fórmula puedo usar que tenga todos los datos que tengo. ¿Sí? Esa es la idea. Ok. ¿Una otra duda? Bueno, pasamos a los ejercicios a ver si podemos relacionar todo esto con la ejercitación y se les hace un poco más fácil, les cierra, así les cierra de todos lados. Vamos a hacer obviamente el punto 1 para calentar, a ver qué sale. Bueno, el punto 1, como verán, no tiene un enunciado, como después que sí va a tener enunciado siempre. El punto 1 es un poco más para practicar. Acá dice que los eventos A y B son tales que, acá me dan los datos, la probabilidad de A es 1/3, la probabilidad puntual de B es 2/5, y la probabilidad condicional de B y el complemento de A es 11/20. Entonces, sabiendo estos tres datos, hallar la intersección, la unión y estos dos condicionales. Y después hay que demostrar lo que dice acá. Bueno, entonces, si yo tengo una intersección, ¿no? ¿Qué fórmula debería usar? La multiplicación, producto. Claro, debería usar una multiplicación, ¿no? Bien. Para la multiplicación sería la probabilidad de A por la probabilidad de B, ¿no? Pero ¿serán independientes estos? Porque eso es independiente. O sea, yo tengo dos fórmulas de multiplicación, independientes y dependientes. ¿Sí? Se los muestro de vuelta. O sea, si a mí me pide la intersección, solamente tengo estas dos fórmulas, chicos. O uso la primera o uso la segunda. ¿Cuál debería usar? Esa es la pregunta. La de independientes. Tengo que ver los datos. ¿Sí? Les voy a mostrar. ¿No sería la de dependiente, ya que dice tal que? No es por el tal que, sino porque yo tengo un dato que es incondicional. ¿Sí? Si yo tengo un dato que es incondicional, va a ser dependiente, porque aparece el condicional. ¿Se entiende? Como yo ya tengo un dato que es incondicional, entonces quiere decir que estamos ante sucesos dependientes, porque aparece el condicional. ¿Está claro eso? Sí, profe, también creo que hay otra manera como de poder chequearlo sin saber eso, y es que si nosotros tenemos el resultado de la probabilidad de A y B, sabemos que probabilidad por probabilidad de B tienen que dar igual a ese resultado, y si no da igual es que son dependientes. No sé si me expliqué. Sí, es lo que vimos antes en la fórmula, de que si Ah, probabilidad de AB era igual a la probabilidad de A, quería decir que eran independientes y si no, no. eso mismo. Bien. Claro, ustedes miren esto. Vamos a hacer esa prueba también. Yo anoto los datos. Yo siempre, lo primero que hago en un ejercicio es anotar todos los datos. En todo. Entonces yo tengo que la probabilidad de A es 1/3. Bien. La probabilidad de B era de 2/5. Y la probabilidad de B condicional
no A es 11/20. Bien, ahí tengo anotado los datos. Bueno, yo lo podría probar, como recién dijeron ahí, o sea, la probabilidad de B condicional A esta debería ser igual fíjense, les pongo la fórmula. Lo que les dije antes que me preguntaran y lo aclaré. ¿Se acuerdan que dijimos esto? Que la probabilidad de AB, cuando es igual a la probabilidad de A, quería decir que eran independientes. ¿Sí? O cuando la probabilidad de BA es igual a la probabilidad de B, también son independientes. ¿Sí? Si pasa esto, son independientes. Si no pasa esto, no son, entonces son dependientes. ¿Sí? Entonces, mirando esta fórmula, esto va a tener que ser igual a la probabilidad de B o a la probabilidad de no A. Fíjense acá, es la probabilidad del primer suceso o del segundo. Estoy igualando. El primero. Del primero. Entonces acá sería la probabilidad. Si esto es igual, quiere decir que son independientes. ¿Y son iguales estos dos datos? Los tengo acá los dos. No. No. Son distintos. ¿Sí? Entonces son dependientes. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bueno, como son dependientes, ¿sí? Fíjense, yo voy al... acá. Tengo que hacer la intersección. Lo primero que me pide es la intersección. Bueno, pongo la probabilidad de A intersección B. ¿Bien? La fórmula del condicional que decía que era la probabilidad de A condicional B por la probabilidad de B. Esta era la fórmula de sucesos dependientes, ¿no? Lo vemos acá. Acá la probabilidad de la intersección es esta. Entonces, ahora yo me pregunto, ¿tengo los datos para hallar esto? ¿Tengo este dato? No, por el momento no. Por el momento no. Bien. ¿Tengo este dato? Y ese Sí, sí. eso sí. Bien. Entonces, tengo uno, pero el otro no. O sea, no tengo la condicional esta. Y no tengo forma de sacarlo. Porque yo podría decir, bueno, tengo esta condicional, ¿no? Y podría, ¿cómo se llama? Podría hacer eso. ¿Se acuerdan que dijimos que las dos condicionales sumadas es igual a 1? Pero tendrían que estar en el mismo orden, por ejemplo. O sea, las dos tendrían que ser A y B. O sea, si esto hubiera estado dado vuelta, o sea, el complemento de A hubiera estado primero y el B segundo, yo podría haber usado esa fórmula de que los dos sumados dan 1. ¿Sí? Pero en este caso está al revés. Entonces no lo voy a poder usar. Bueno, ¿qué hacemos entonces para hallar eso? Eh, Vamos a hacer, ¿se acuerdan que yo les dije recién que la tabla de doble entrada, ¿sí? Nos facilita para poder empezar cualquier ejercicio, si es que se puede hacer? Si es que tengo dos sucesos y se puede hacer. Entonces, les explico más o menos cómo sería armar la tabla. La tabla era de doble entrada, entonces yo tengo, vamos a poner acá, el suceso B, el complemento de B, tengo A y el complemento de A. Así sería el cuadrito, ¿no? Bueno, entonces yo tengo que la probabilidad de A es un tercio. Entonces la probabilidad de A va acá. Acá va la probabilidad puntual de A. La probabilidad de B es 2/5. Entonces sería acá. Acá va 2/5. Es la probabilidad de B. Después tengo que el total
O sea, lo máximo que puede valer una probabilidad es 1. Entonces ese 1 lo agrego. ¿Estamos? Ahora, acá dentro, los 4 lugares de adentro, van las intersecciones. Que yo por ahora no sé ninguna intersección. Y estos dos valores que quedaron acá, o sea, la probabilidad del complemento de B y la probabilidad del complemento de A, lo puedo sacar. ¿Cómo lo saco? Esos dos valores que están acá. Si lo restas a 1. 2 quintos. Claro, hago el complemento. Si hago 1 menos 1/3, me va a dar lo que va acá, que sería ¿cuánto? 2 tercios. 2 tercios. 2/3. Nada. Y ahora, si hago 1 menos 2 quintos, me daría esta otra probabilidad, que sería 3 quintos. 3 quintos. 3 quintos. Ahora, me faltan las intersecciones. ¿Se les ocurre algo para tener? Tengo que tener al menos una intersección para poder sacar todas las demás. Con los datos que tengo, ¿se les ocurre algo para sacar una intersección cualquiera? Puede ser que en B no A sea 11-20. Sí, A esto es, la 11-20, esto es un condicional. La Pero con este intersección A. condicional, O sea, en poner 11, 20 ambos en B, no A, claro. en la tabla dice. Sí. No, pero No, pero a ese condicional le puedes multiplicar ahí me el. gustó. ¿Cómo es? El no A. Exactamente. Ah, va por ahí, chicos, porque yo en la tabla puedo poner las intersecciones, no los condicionales. ¿Sí? Entonces, debería usar este condicional para hallar una intersección. ¿Sí? Por algo me dieron este dato. Entonces, la probabilidad de la intersección entre estos dos sucesos, entre B y no A, según los sucesos dependientes, es igual a la probabilidad de B condicional no A por la probabilidad del segundo suceso, que sería no A. Entonces yo con esta formulita puedo sacar la intersección, porque tengo los datos. ¿Sí? La primera probabilidad es 11/20 y la segunda, ¿cuánto era? 2 2 tercios. tercios. 2 2 tercios. tercios. Y bueno, si hago esa cuenta, ¿qué me daría? 11/30, creo. Sí. Eso 11 sería la intersección. Bien. Entonces, esto es la intersección. Esto lo puedo poner en el cuadro. Entonces, la probabilidad de la intersección entre B y no A sería acá, este casillero, ¿no? Disculpa, Ahí. ¿cómo era que sacaste no A y no B? No A y no B. Haciendo 1 menos 1/3 me da no A. ¿Sí? Y 1 menos 2 quintos me da no B. Ah, ok. Porque es el complemento. Siempre que hago el complemento tengo que hacer 1 menos la probabilidad. Bien. Bueno, y si yo tengo esta intersección que es 11/30, ¿cómo saco las otras tres? Puede ser que sea restando. Por ejemplo, para sacar probabilidad de A conjunto de B sea 2 quintos menos 11/30. Exactamente. Porque el casillero este más el casillero este me tiene que dar 2 quintos. Entonces, si yo hago 2 quintos menos 11/30, me tiene que dar este casillero que falta. ¿Se ve eso? Sí, sí. Sí, sí. Daría a la resta un 30. Bien. Después, para sacar estos dos, tengo que restar 1/3 menos un 30 y me va a dar este casillero. Y 2/3 menos 11/30 me da el otro casillero. ¿Se entiende eso? Este me Pod- daría 3. Sí, decime. Si podés repetir eso de recién, me mareé un poco. Que para sacar el casillero este que puse 3 décimos, tendría que hacer 1/3 menos un 30 de acá. ¿Sí? Ahí está, Si hago la perfecto. resta entre esos dos,
me va a dar el del medio. ¿Bien? Ahora hago lo mismo acá. 2 tercios menos 11 treintavos, ¿sí? Me va a dar el casillero que falta, que es 3 décimos también. ¿Siempre se utiliza la resta en este tipo de tabla? Claro. Sí, porque la suma de los dos primeros me tiene que dar 2 quintos. Y la suma de los 2 segundos me tiene que dar 3 quintos. ¿Sí? O la suma de estos dos me tiene que dar 1 tercio, o la suma de estos dos me tiene que dar 2 tercios. ¿Sí? Entonces Dale, siempre tengo que gracias. hacer sumas y restas, básicamente. Profe, le hago una consulta, perdón. A la hora de Sí. retirar un parcial, lo que son fórmulas, ¿se puede tener en mano o no se permite desde la cátedra? No, no se permite, no está permitido. Se lo van a tener que acordar, lamentablemente. Bueno, Perdona, para sacar el del medio, hiciste 2 tercios menos 11 treintavos, ¿no? sí. Ok. ¿Y un treintavo? Mira que lo sacaste. Profe, Haciendo 2 quintos menos 11 treintavos. profe, entonces la probabilidad de A con la con U para abajo, B es lo mismo que decir A, B. Sí. Si no está El A, digo. claro, vos O decís sea, esto que la está U acá. da vuelta. Claro. La U da Ponerlo así, vuelta es como si no hubiera nada. claro, exactamente. Si no hay nada, es Listo. una intersección. Bueno, ¿está claro eso, chicos? Esto lo vamos a poder ver en el ejercicio. Lo mismo que hicimos. Está acá. Más prolijito. Ven que pusimos la probabilidad de A es 1 tercio, entonces la probabilidad del complemento de A es 1 menos la probabilidad de A. O sea, 1 menos 1 tercio, que es 2 tercios. La probabilidad de B es 2 quintos, entonces la probabilidad del complemento de B es 1 menos la probabilidad de B, que es 1 menos 2 quintos, que da 3 quintos. Después, para sacar la intersección entre B y no A, hicimos esta multiplicación que hicimos recién, y después llenamos todo el cuadro. Hasta acá llegamos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, seguimos entonces. El primero me pedía la intersección entre A y B. ¿Sí? Al yo tener el cuadro, ya no hace falta que use ninguna fórmula, lo saco directamente del cuadro. Me fijo A, intersección B, es el casillero este, que es un treintavo. Entonces, directamente pongo el resultado y ya está. ¿Sí? ¿Entiende eso? Sí, sí. Sí, pero te quería hacer una consulta. ¿En qué Sí. quedó entonces? Si no tenemos el cuadro y no tenemos posibilidad de sacarlo de esa manera, ¿cómo sacamos probabilidad de A tal que B? Probabilidad de A tal que B. Ah, acá decíamos. Acá me decís esta probabilidad. Claro, ahí, sí. Claro, esta probabilidad, como no teníamos forma de sacarla, ¿sí? Directamente hicimos el cuadro. Y ya con el cuadro ya se calcula solo la probabilidad esta, la de la Claro, pero o intersección. sea, siempre vamos a tener la posibilidad de calcularla con el cuadro. Siempre vas a tener una posibilidad. O la calculás con el cuadro porque tengo dos sucesos, o te da algún dato en el cual lo puedas calcular esto que está, en el cual puedas calcular la condicional. Ok, ok, gracias. Siempre un dato vas a tener. Perdón, a mí me quedó una duda. Sí. La fórmula que usaste, que es la de P, B intersección A, pero es la A con el palito, o sea, no A. ¿Es la dependiente y solo le agregaste eso? ¿O Es de la, es dónde la de, surgió? es la de sucesos dependientes, sí. Ah, El suceso dependiente es la intersección, siempre es igual al condicional por la probabilidad del segundo suceso. ¿Sí? Después claro. puede haber Claro, cualquier pasa que como letra. pasa que como había visto el complemento de ahí en el anterior no tenía complemento, pensé que era otra fórmula. No. El suceso puede ser cualquiera. Puede ser A, puede ser complemento de A, puede ser B, puede ser complemento de B, puede ser H, puede ser F, puede ser J.
puede ser cualquier letra. Claro. Ustedes se tienen que acordar la estructura de la fórmula, no la letra justita. La Sí, letra sí, sí. justita no importa. ¿Sí? Ok, perfecto, gracias. Bueno, en el B pide la unión. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos la unión? O sea, los sucesos teníamos tres fórmulas con unión. Una era incompatible y la otra compatible. ¿Por qué acá usé la fórmula de compatible y no usé la otra? ¿Qué dicen? Esta es la fórmula, ¿ves? La unión era la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección. Esta es la fórmula de sucesos compatibles. La de incompatible era igual, pero no tenía la resta de la intersección. O sea, solamente era la probabilidad de A más la de B. ¿Por qué uso esta y no la otra? ¿Qué dicen? Porque la intersección no es vacía entre A y B, sino Claro, que es un treintavo. claro. Como yo tengo intersección, entonces los sucesos son compatibles. ¿Bien? Claro, pueden Bueno, ocurrir los dos a la vez también. exactamente. Entonces por eso se usa esta fórmula. La probabilidad de A más la de B menos la probabilidad de AB. Y los datos los tengo todos. Porque estos tres datos los tengo en el cuadro. Entonces pongo los tres datos, hago la cuenta y ahí me da 7 veces. ¿Entendió ese? No, a mí no me quedó muy claro. No entiendo por qué primero pones probabilidad de A unión B y después pones menos probabilidad de AB. ¿No es lo mismo? No, no, porque la probabilidad de la unión, la de AB es intersección y la otra es unión. Ah, ok, perfecto. AB solita es intersección. Acuérdense, cuando no aparece nada en el medio entre las letras es porque es una intersección. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? O sea, profe, cuando no aparece nada es intersección, pero cuando aparece la U es unión. Claro, cuando está la U es unión. Sí, sí. Y cuando está dada vuelta, Es intersección. O sea, les puede aparecer con la U dada vuelta o sin la U dada vuelta, o sea, sin nada. Y es intersección también. Son dos maneras diferentes de escribirlo. Pero es lo mismo. O sea, la probabilidad de A intersección B es lo mismo que escribir probabilidad de AB. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Pero cuando me pide unión, la U sí se pone. Siempre se pone la U. Bueno. El C, chicos, es un condicional. Me pide el condicional este. Entonces, como es un condicional, tengo una fórmula sola, la de sucesos dependientes, que es la intersección dividido la probabilidad del segundo suceso. Ambos datos también los tengo en el cuadro. ¿Sí? Entonces los pongo, hago la división y me da 11/12. Y en el D es exactamente lo mismo. Misma fórmula. Es la intersección sobre la probabilidad del segundo suceso. Ambos datos los tengo en la tabla. Hago la división y me da 1/12. ¿Se entiende eso? Sí, ¿qué fórmula usaste? Acá la de sucesos dependientes, porque tengo un condicional. Cuando tengo un condicional, la única fórmula que tengo es la de sucesos dependientes, que es la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del segundo suceso. Ok. ¿Y por qué no se pudo haber usado la de el teorema de Bayes? El de Bayes necesitas, De Bayes. Sí. necesitas el condicional al revés, el BA. ¿Sí? Ah, ok. Lo podemos calcular igual, pero es como un paso de más Claro. sin necesidad. Perfecto, perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entiende hasta acá?
Bueno. Después me pide, además de esos cuatro, me pide establecer si los sucesos A y B son independientes y establecer si son mutuamente excluyentes. Hay que demostrarlo matemáticamente. Se dice. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, me pide si son independientes, ¿bien? Entonces, pongo la fórmula de independiente. Probabilidad de AB es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Esta es la fórmula. Estos tres datos, la intersección y estas dos probabilidades puntuales, las tengo en el cuadro. Si yo los reemplazo, le hago la cuenta, comprobamos que no da igual. Entonces, como no da igual, no son independientes, serían dependientes. Que antes ya lo habíamos demostrado que eran dependientes. ¿Sí? Pero esta sería la fórmula matemática, la forma matemática de demostrar que los procesos no son independientes. O sea, demostrando que no da lo mismo, ya comprobamos eso. ¿Se entiende eso? Sí, perfecto. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Y el último me pide que sean mutuamente excluyentes o incompatibles, que es lo mismo, que es la probabilidad de la unión, es igual a la probabilidad de la suma. Estos tres valores los tengo. En la probabilidad de A y la probabilidad de B lo tengo en el cuadro. Y la probabilidad de la unión lo saqué en el punto B, que era 7 décimos. Entonces, si reemplazo todo y hago la cuenta, me va a dar que también son distintos. Entonces, no son mutuamente excluyentes, entonces son compatibles. ¿Está claro? Sí. Bien. ¿Se entiende el punto 1? ¿Se cerró ahí un poquito el tema de la fórmula? Sí, muy bien. Sí. Bueno. Vamos con el 2, que ya tienen un poco denunciado. Dice, una bolsa contiene 5 bolas rojas y 4 azules. Vamos a poner los datos, ¿no? Tenemos 5 rojas, 4 azules. Voy a poner así para abreviar. 5 rojas y 4 azules. Bien. Se extraen al azar 3 bolas. Una por vez y no se repone. ¿Sí? Hallar la probabilidad de que al menos una de las 3 bolas sea azul. ¿Bien? Bueno. ¿Vieron que dice que no se repone? Yo les había dicho que si era independiente, era con reposición, y si era dependiente, era sin reposición. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces sería como un estilo dependiente, ¿no? Yo saco 3 bolas, una por vez, y no se repone ninguna, o sea, la tiro. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una de las bolas sea azul? O sea, en total, primero tenemos 9, ¿no? 9 bolas. ¿Qué quiere decir que al menos una sea azul? ¿Cuáles serían las posibilidades? Que una sea azul y 2 rojas, que 2 sean azules y una roja, o que las 3 sean azules, ¿no? Claro. Esas son las 3 posibilidades. Porque dice que al menos una de las 3 sea azul. Entonces puede ser que sea una, o 2, o 3. Bien. Pero ¿qué pasa? Acá les estoy mostrando la forma difícil, ahora la vamos a hacer más fácil. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que tener en cuenta el orden. ¿Sí? O sea, el azul podría haber salido primero, o podría haber salido segundo, pero igual sigue siendo una. O podría haber salido tercero, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Sí, Y acá lo mismo. Podría haber salido primero una azul, después una roja y después otra azul. Y después podría haber salido, no sé, primero la roja y dos azules, ¿no? Otra posibilidad. Y acá en el último no, quedaría así. O sea que estas posibilidades serían 7 posibilidades, ¿no? Bueno, yo como primera instancia lo que podría sacar son estas 7 posibilidades. ¿Sí? ¿No Y después las faltaría sumo. la posibilidad de todas rojas? No, porque tiene que haber al menos una azul. Ah, ok. ¿Sí? Bien. Entonces yo lo que debería hacer es calcular cada una y sumarlas todas, ¿no? Pero estaría 15 años haciendo eso. O sea, si sumo todo esto, me daría la realidad. Entonces, voy a hacer otra cosa. Como muy bien me dijeron recién, ¿qué es lo que qué posibilidad falta acá? Claro, que sacan todas rojas. Salgan todas rojas. Entonces, si yo calculo la probabilidad de que salgan todas rojas, ¿no? Y después hago el complemento. Hago uno menos que salgan todas rojas. ¿Sí? Si yo le hago el complemento, quiere decir que es todo menos la probabilidad de que salgan las tres rojas. O sea que es todo esto. ¿Sí? O sea, si yo calculo la probabilidad de que salgan las tres rojas y le saco del complemento, me estaría dando esto. ¿Bien? Claro, lo de la derecha sería 1. No, lo de la derecha tiene que darle una probabilidad menor que 1. Porque Profe, no las tiene en cuenta la probabilidades, probabilidad de que salgan las tres rojas. Ah, claro, se ¿Cómo? lo reemplaza. probabilidades, O sea, lo que está a la derecha más la probabilidad de que salgan las tres rojas, todo eso da 1. ¿Sí? Claro, sí, sí, sí. Ahora, si yo hago 1 menos la probabilidad de que salgan las tres rojas, me va a quedar todo lo demás. ¿Se ve eso? ¿Entiendes? Sí. Sí, sí. O sea, 1 es la máxima probabilidad. Si yo a 1 le saco esto, me va a quedar todo lo de la derecha, que es lo que estamos buscando. Y es una cuenta más corta, más fácil, que hacer las 7 probabilidades. ¿Se entiende? Ah, sí, perfecto. profe, las 7 probabilidades serían las probabilidades totales. Las 7 probabilidades que serían totales. ¿Cómo Sí, totales? es ¿No serían el, 9 las posibilidades totales? ¿A qué se refieren con probabilidades totales? el cuadro que había mostrado antes. Ah, la tabla de totales. ¿Eso? No, creo Claro, que es en la fórmula de probabilidad total, ¿no? No, no hay ninguna de las dos cosas igual. Pero, o sea, acá no hay que armar una tabla, acá hay que sacar una probabilidad nada más. O sea, mi objetivo es sacar la probabilidad de que salgan las tres rojas, le hago el complemento, y hacerle el complemento me va a dar todo esto que es lo que estoy buscando. ¿Sí? Que es que al menos una sea azul. ¿Se entiende el objetivo? Sí. Sí, sí. Ahora, el problema es calcular, que en realidad no es tan problema, es calcular la probabilidad de que salgan las tres rojas. ¿Sí? Primero vamos a calcular esto. Bueno, si ustedes lo quieren poner como fórmula, vieron que como es sin reposición, es sucesos dependientes, ¿no? Habíamos visto. Bueno, entonces yo tendría que poner, primero saco una roja, ¿no? La probabilidad de que salga roja. O sea, yo tengo, imagínense la situación. Yo tengo la bolsa con las 9 bolas, ¿sí? Eran 5 rojas y 4 azules. Entonces yo primero saco una roja, ¿bien? Después, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál sería el análisis? ¿Cuál es la probabilidad de Otra que roja. salga, claro, de que salga roja
sabiendo que ya saqué una roja. Claro, tenés que poner 8, te quedan 8 bolas, no 9. Claro, va por ahí. Y la última que es calcular la probabilidad de que sale una tercera roja. ¿Sí? Para que me quedo horrendo. Ahí. Calcular la probabilidad de que me salió una tercera roja sabiendo que ya saqué dos. ¿Se entiende? O sea, yo primero, vuelvo a explicar. Yo primero desde la bolsa saco una roja. ¿Sí? Después, ¿qué pasa? Saco una roja sabiendo que ya saqué otra roja. Perdón, ¿Y después profe, qué pasa? el de la derecha siempre es sabiendo que, ¿no? Sí, el segundo valor es, lo que sé. Sabiendo que pasa esto, calcular lo que pasa primero, o sea, la primera suceso. Acá sería calcular la probabilidad de que salga rojo sabiendo que ya salió una roja. ¿Sí? Y en el segundo sería, en el tercero en realidad, la probabilidad de que salga roja sabiendo que ya salieron dos rojas antes. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Sí, te entiendo. Bien. Esperen que esto no sería una suma, sería una multiplicación, ahí mala mía, porque estamos hablando de intersección. Esto cuando estamos hablando de tres bolillas sería como una intersección, y los sucesos dependientes son intersecciones, es todo multiplicación. ¿Sí? Ahí. Bien, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salga roja? Chicos, yo tengo 5 rojas, 4 azules, son 9 en total. ¿Cuál es la probabilidad de que salga roja? 5 novenas. 5 Hay sobre 5 9. rojas, claro, hay 5 rojas sobre 9 bolas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que salga roja sabiendo que ya salió una roja? Si no la repuse. 4 sobre 8. Perfecto. Si yo saco una roja, me quedan 4 rojas adentro de la bolsa y 8 en total. Y entonces la última, ¿qué va a hacer? 3 séptimos. 3 séptimos, exactamente. Saqué otra roja, ¿sí? Y voy a tener menos bolillas adentro de la bolsa. ¿Bien? Entonces el primero tenía 5 novenos, porque eran 5 rojas con 9 bolas en total. Como saqué esa roja, ya me quedaron 4 rojas sobre 8 en total. Y como saqué otra roja, me quedaron 3 rojas sobre 7 en total. ¿Se entiende eso? Sí, perfecto. Sí, te Bien, entiendo. si yo hago esta multiplicación, 5 novenos por 4 octavos por 3 séptimos, ¿sí? Me da 5,42 avos. ¿Bien? Bueno, acá calculé la probabilidad de que salgan todas rojas. Ahora, si yo a esto le hago el complemento, me va a dar todas estas probabilidades que están acá sumadas. ¿Sí? O sea, me va a dar la probabilidad de que al menos una sea azul. ¿Sí? Entonces, si yo hago 1 menos 5 sobre 42, bien, ahí me va a quedar 37 sobre 42, ¿no? Entonces, esa sería la probabilidad de que al menos una sea azul. A ustedes siempre que les pidan calcular la probabilidad de que al menos una sea azul o que al menos una sea cualquier cosa, siempre que diga al menos una, siempre calculen la probabilidad contraria, le hacen el complemento y ya tienen todo lo demás. ¿Sí? Es el método más fácil. Porque si no van a tener que calcular estas 7 probabilidades y van a estar 15 años haciéndolo. ¿Sí? Esto es más rápido. ¿Estamos? Profe, una consulta. ¿Por qué puso o sea, la probabilidad de una bola roja después de dos bolas rojas y después de tres? Y ahí se detuvo.
Primero porque dijo el enunciado que hay que sacar 3 bolillas. Ah, ok. Por eso son 3. Y segundo porque dijimos que la primera probabilidad es la probabilidad de que salga una roja. La segunda ya está condicionada, porque yo tengo que sacar una roja sabiendo que ya salió otra roja. Y la tercera está otra vez condicionada, porque yo tengo que sacar la probabilidad de que salga roja sabiendo que ya salieron 2 rojas. Claro. Y ya está. Termino ahí porque son 3 bolillas que me pide el ejercicio. Gracias. Mirá. Los demás, una pregunta. El complemento siempre va a ser 1. Entonces vos decís siempre sacar la probabilidad contraria y restarle 1 menos, ¿no? Esa probabilidad. Exactamente. Siempre lo máximo es 1. Por eso el complemento siempre se saca siendo 1 menos la probabilidad. Y puede ser un caso similar si fueran independientes, se hace lo mismo, pero en vez de la multiplicación con la suma, por ejemplo. Pero es No, el mismo método. tanto independientes como dependientes es multiplicación. Siempre, los dos. Perdón, digo, claro, para los dos, va para los dos. Sí. Lo único que si son independientes, acá el condicional no aparece. Sería la probabilidad de roja por la probabilidad de roja por la probabilidad de roja. Listo, sin condicional. Si fueran independientes. Ah, ok, claro, tenés razón. Ok. Y hacer la probabilidad de roja por la probabilidad de roja por la probabilidad de roja es lo mismo que poner la probabilidad de roja al cubo. Claro. ¿Sí? Profe, perdón, habíamos Eso dicho pasa cuando son independientes. habíamos dicho que entonces ¿Cómo? este supuesto es independiente o dependiente. Este ejercicio es dependiente. Dependiente. Ok. ¿Por qué nos dimos cuenta que era dependiente? Calculo que porque ¿Se acuerdan por qué hicimos? le define lo demás. Porque no tiene reposición. Porque sí es reposición. Porque había un condicional. Porque es sin reposición. Porque nosotros no teníamos ningún condicional en el enunciado. No me decía ningún condicional. Sí, lo único que me decía era que era sin reposición. Cuando dice sin reposición, son sucesos dependientes. O sea que hizo el condicional. En cambio, si hubiera sido con reposición, saco una bolilla, la vuelvo a meter, saco otra bolilla, la vuelvo a meter, siempre tengo la misma cantidad de bolillas. Entonces ahí serían independientes. Profe, una pregunta. ¿Entiendes? Sí. No, que, o sea, multiplicamos, pero más que nada por lógica, digamos, porque, o sea, no vimos una fórmula que diga que tenemos que multiplicar, digamos, ¿no? Multiplicamos porque son procesos dependientes y los dependientes siempre se multiplican. Ah, está bien, ok. Otra pregunta. Sí, profe, ¿cómo pondríamos ahí? 1 ¿Cómo? No te menos escuché nada. 5 es igual a 37,42. ¿Eso qué sería? La probabilidad de que al menos De que salga al menos una... una. ¿Y pero cómo lo escribimos? ¿Cómo lo escribe? Y así como lo Sí. puse acá arriba. Estas son las posibilidades. ¿Todo eso? O si no, otra forma, lo pueden escribir así. Esperen que lo pongo en color. La probabilidad de que la bolilla azul sea mayor o igual a 1. O sea, que salga a 1 o más, ¿no? Es otra forma. Ok. Sabiendo que el máximo es 3, ¿no? O sea, son 3 bolillas, ¿no? ¿Alguna otra duda, chicos? Con esto que explicaste hoy, ¿hasta qué ejercicio de la guía podríamos hacer solos? Intentar hacer, digamos, ¿no? Sí. Sin ponerme en negativo, lo más probable es que sea que lo intenten hacer. Porque al principio le va a costar. Porque van a leer, van a ver la fórmula, van a decir cuál uso, cuál no uso, van a tener dudas. Y necesitan la parte teórica. O sea, todo lo que les di yo
fue medio al aire. Traté de simplificarlo lo más posible. Después el lunes Alejandro les va a dar bien detallado cada uno y capaz que les cierra mejor el tema también. Poder pueden hacer, porque por ejemplo el punto 3 también habla de bolas, de bolillas. ¿Sí? Y acá se reemplaza, o sea, es con reposición. Así que yo supongo que el 3 lo van a poder hacer. Después el 4 y el 5 es medio rebuscado, pero si le encuentran la vuelta, también lo van a poder hacer porque es parecido. ¿Sí? Y después van a tener algunos ejercicios con Valle, realidad total, la entrada, usando las fórmulas que ya sabemos. Acuérdense que si aparece una O, es una unión, si aparece una I, es una intersección. ¿Sí? Todo lo que yo les dije hoy de cómo identificar cada uno. ¿Bien? O sea, hacer, pueden hacer. Yo les diría que acá el jueves que viene, la mayoría de los enunciados, y traten de plantear una hipótesis. Y después, en la clase que tengan en la semana con Alejandro más la mía, tratar de cerrar esa hipótesis que plantearon. ¿Sí? Por lo menos plantear algo, por más que esté bien o mal, plantear algo y después cerramos la idea. ¿Bien? Dale, gracias. Perdón, lo último que te pregunto. Me dijiste si aparece una O es una unión. Y si aparece una I, una intersección. Claro. Perfecto, gracias. Los demás son las preguntas. Bueno, como les dije el otro día, les recomiendo que, bueno, que vayan leyendo la teoría, que se vayan haciendo un resumen teórico, tanto con lo que explica Alejandro en clase, más lo que esté en el cuadernillo. También hay resúmenes dentro del cuadernillo. Y después que sea una hoja de fórmulas, que se haga un resumen de fórmulas para hacer la práctica, y que lean todos los enunciados y que hagan todos los ejercicios. ¿Sí? Luciano, perdón, una pregunta más respecto a los parciales. ¿Dejan evaluar con Excel? Digamos, ¿se puede rendir con Excel? No pueden usar nada. En la prueba, en el parcial, van a tener sus dos hojitas, calculadora, tabla de Krauss, que después se lo va a hacer comprar, o ya se lo dijo, creo. Y ya está. No pueden tener más nada, no pueden tener ni celular, ni computadora, ni ningún machete de fórmulas, nada. Luciano, tengo una consulta. En un ejercicio de parcial, ¿se puede usar para llegar a un resultado la tabla de totales o hay que explicarlo sí o sí en fórmulas? Se puede empezar el ejercicio con una tabla de totales, pero siempre la tabla de totales la vas a tener que pasar a la tabla de probabilidades, para que se te sea más fácil después poner las respuestas. Bárbaro, bárbaro, gracias. Pero es en conjunto, tenés que hacer la tabla y después aplicar la fórmula y poner esos datos que tenés en la tabla en esa fórmula. Y ahí ya te va a dar más fácil. Bien, buenísimo. Miren, ya que estamos hablando del parcial. El parcial entra en la unidad 1 y 2. ¿Sí? La unidad 1 es más cortita, dentro de todo más sencilla. La 2 ya es un poco más compleja. Esto lo vamos a ver. Con esto es un parcial viejo. ¿Sí? Ven que acá están. Ustedes tienen que poner todos los datos, porque si no después le toma el parcial, fecha, registro, DNI, curso, apellido y nombre. Acá dice la cantidad mínima para tener un 4 y para tener un 5. Fíjense que tiene una parte teórica de 5 preguntas.
No le veo Yo no la. estoy viendo No, nada. no se ve, se quedó trabado en. Se le tildó el drive, profe. El tildado no se ve nada. Sí, se ve, pero se ve. Ahora tampoco se ve nada. Ah, Ahí ahora está. sí. Ahora sí. Ahí se ve. Ahí. Bien. Bueno, esto, tienen para completar sus datos, acá tienen la condición para sacarse un 4, para sacarse un 7. Empieza con la teoría, que son 5 puntitos. Toda esta teoría está en el cuadernillo, no es nada raro. Y después empieza la práctica. Acá tienen 3 puntos. ¿Sí? El primero es de la unidad 1. Este, si no me equivoco, era con valles y probabilidad total. Y después los centros era de la unidad 2. ¿Sí? Pero bueno, el estilo es así. Bien. ¿Son 3 ejercicios prácticos? Está bien, Sí, el 2 se sí, divide ponele, porque en en el A, B y punto 2, C. Claro. en 13. Claro. Bárbaro. Serían 5 con él. Profe, yo no escuché en unidad 1 entra en el parcial y qué más. La unidad 1 y la El 2. primer parcial, que 1 y 2. Listo, gracias. 1 y 2. Después viene el trabajo práctico y después la unidad 3 y 4 sería el segundo parcial. Bueno, entonces les recomiendo que se hagan un resumen de teoría, de fórmulas y que empiecen a leer todos los enunciados y que empiecen a plantear, y a encontrar la vuelta y después se van a dar cuenta solos leyendo y más adelante van a ver que al toque van a decir, bueno, leo esto, listo, esto es básico. Y acá, listo, esto es evidente. Se van a dar cuenta más rápido, pero bueno, falta toda una práctica grande, ¿no? Esto recién empieza. Pero traten de hacer eso el jueves que viene con más teoría, con más ejercicios hechos de su parte, o leído más cosas por lo menos, vamos a poder avanzar mucho más en la próxima clase. ¿Vamos? Bárbaro, Vale, profe. perfecto. Perfecto, profe. Gracias. Bueno, ahora les Bien. subo la grabación, acuérdense que la subo al campus y también la subo al canal de YouTube mío. Así que bueno, quedamos así entonces. Nos vemos el jueves que viene, chicos. Dale, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Chao, Gracias. profe. Buenas noches, buen fin de semana.